Manzanares, Hernán Ferreira, analizamos el acontecer nacional y regional. Estábamos viendo la noticia del año. Yo diría que al final de año, cuando se hacen los recuentos, yo creo que gran parte de los recuentos va a ser lo que tiene que ver con el coronavirus y esta pandemia. Gabriel, terminando un poco tu reflexión del primer bloque. Yo estaba presentando y exponiendo la tensión entre esta restricción de libertades en las que nos hemos enfrentado y el poder llevar el pan a la mesa de muchas familias que de verdad lo necesitan y que de repente se ven limitadas por esta limitación de la libertad, valga la redundancia. Entonces, ahí viene el Estado, el gobierno. Entiendo de que se han hecho las transferencias más masivas que no se habían hecho en mucho tiempo, y no en políticas públicas, sino que en transferencias directas hacia la familia. Muchas de estas fueron alimenticias, pero que estaban como islas parceladas, que no conversaban, de que se encontraban con barreras como el registro social de hogares, entre otros. Sirve para reflexionar sobre la burocracia, porque esto, a mi entender, ha sido un tema sanitario 100% burocratizado. Por decreto en 14 días se te pasa, porque PCR positivo es que no hay nadie que lo pueda cuestionar, y ya casi lo administrativo le gana a la ciencia sanitaria, a la ciencia médica. Y eso es algo que tenemos que aprender a ver, y mejores políticas públicas que vayan enfocadas a eso, necesariamente, porque estamos discutiendo un segundo retiro, porque tampoco ha habido un espacio donde nos den la oportunidad de reactivarnos o de recibir, no obstante lo masivo. Yo siempre he alabado esto, de que mucha plata se ha transferido, pero que falta focalizar pero falta, y ahí Hernán, quizás también la opinión, porque claro, se han hecho cosas, pero hay plazos que esto se ha extendido. Te digo porque hubo un crédito con garantía estatal, que el crédito COVID, así se llamó, donde hubo empresas que, por cierto, han utilizado ese crédito, que es un préstamo, y que se empieza a pagar ahora en diciembre. Entonces, claro, hay empresas que durante este tiempo ni siquiera han podido hacer actividades, no han tenido ingresos, y ahora viene un plazo que es que se tiene que empezar a pagar ese crédito. Ahí es donde, si es cierto, reconociendo que han habido bastantes transferencias, sigue siendo insuficiente, y también está el temor y la amenaza precisamente respecto a que hay que empezar a pagar algo, siendo que todavía se necesita más apoyo. ¿En eso espera un nuevo impulso desde el gobierno, o también va a tener que ser, como ha ocurrido ahora, este segundo retiro de cargo a las personas? Yo creo que no quedan muchas salidas al gobierno, porque mira, antes que eso, yo creo que te voy a engarzar eso con algo que, o sea, pensemos en 40, 50 años más, ¿cómo se va a escribir la historia? ¿Qué nos va a decir la historia respecto a esto? Que ganó el apruebo Hernán Ferreira. Eso va a parecer que el 25 de octubre ganó el apruebo. Y que votó la mitad, no. Eso ya pasó. Y que votó la mitad, no. Disculpa, dale. Te quité la inspiración, pero dale. 8 por 5, entonces, que en todos los tipos de sistemas, más económicos, más socialistas, más liberales, en fin, en todo golpeó la pandemia, y en todo hubo muerte, y en todo hubo problemas, y en todo, ningún Estado pudo hacer frente a esto. Y si alguien me da, mira, Finlandia, justamente son la excepción que confirma la regla. Justamente se dice en otros estados porque son las excepciones. Hay que hablar de China, pero en China lamentablemente no sabemos qué está pasando, si esa es la verdad. No podríamos decir que China es un caso exitoso, porque no sabemos qué está pasando. Entonces, cuando se mire la historia, vamos a decir, miren, ¿sabe? Aquí todos fracasaron desde ese punto de vista, porque no sabían cómo responder a algo que parecía que, por ejemplo, el caso de Chile, en diciembre iba a terminar. En el norte de Santiago ya se están abriendo, es más difícil, pero Chile no va a escapar a la segunda ola. Magallanes no ha escapado, ni el norte de Chile va a escapar a la segunda ola. Si en Europa está, ¿por qué no va a pasar en Chile, digamos? Y entonces, yo creo que en eso hay que tener esa conciencia histórica. Y esto desde criticar al gobierno, que este gobierno lo ha hecho mal, lo ha hecho peor, y que ha sido casi
Mira, yo en muchas cosas no estoy en acuerdo con el gobierno. Efectivamente, cuando tú preguntabas qué piensa el gobierno, la verdad, acá en mi tendencia, no tengo idea. Porque no sociabiliza lo que está haciendo. No sé si Gabriel sabrá como presidente del partido, pero no sociabiliza nada. Entonces, al final, yo no tengo idea como presidente comunal, ni tampoco lo que este gobierno está haciendo, no está haciendo en mi intendencia. No tenemos idea. Juan Gabriel lo sabe. Yo creo que tampoco lo sabe mucho. Mi impresión. Entonces, hay que tener esta generosidad y también el gobierno tiene que entender, lo que lo decíamos, que es de permitir ya que las cosas empiezan a ir de a poco. Y está pasando también algo bastante penoso porque mucha gente, y tú la escuchas, yo creo que quizás tú la has escuchado también en tu campaña, decir, ¿sabes? Es terrible, yo no lo comparto, o no sé, te dice que muera lo que tenga que morir, pero tenemos que continuar, la vida tiene que continuar, porque si no, nos vamos a morir todos juntos. Nos vamos a morir todos juntos. Y eso no puede pasar. O sea, estamos llegando a un punto en que mucha gente te dice, y unos viejos te dicen, ¿sabes? Sí, ahora sí que me llama. Si yo tengo que morir, tendré que morir porque estoy viejo, que las generaciones jóvenes. Yo no quiero que pase eso. Pero esta pandemia, ¿cierto? O está siendo bien tratada en todo el mundo, porque también hay un grupo de médicos, especialistas, epidemiólogos, que te dicen que se está tratando de la peor manera posible, que encerrar a la gente, que no, como decía Eduardo, no lavarse las manos, que son las principales medidas. Que si tú eres médico o personal sanitario, usa mayor resguardo, pero si tú eres una persona que no está en ese ámbito, guarda la distancia, lávate las manos, mascarilla, en lugares correspondientes solamente, pero que sí puedes salir a caminar en una costanera porque no te va a pasar nada, que si tú abres tu negocio, que entre poca gente, que compre y que se vaya, que es posible hacerlo. O sea, un ejemplo claro es, por ejemplo, las peluquerías. O sea, en el fondo la peluquería no es un lugar donde tú tengas mucha gente y perfectamente tú podrías hacer turno y tomar todas las medidas de seguridad. Ese es un ejemplo que al menos yo he escuchado de que cuando digo la racionalidad a la hora de tomar medidas. Y lo están pidiendo a gritos. Ajá. Y la autoridad de cargo. Lo están pidiendo a gritos, lo están diciendo, nos estamos hundiendo, nos estamos... Y entonces ya, la verdad, y para terminar, entonces creo que la autoridad creo que no está haciendo las cosas pensando con un sentido común. Está diciendo, mire, y cierto, está asustado, porque también, ahora sí termino, porque efectivamente está asustado, porque alguien le va a decir, ¿cierto? Le va a decir, porque mi gente, Eduardo, que destaca, aquí la mayor cantidad de muerte. Entonces, claro, el gobierno se asusta, decir, oye, no voy a hacer que el día de mañana me toque otra cosa constitucional, otra vez la izquierda me quiere meter preso, cuando no entiende la gravedad del problema global, y se queda la pequeñez, es que este gobierno lo hizo mal. Esa es la pequeñez de una parte de este país. Eduardo, ahí claro, Hernán plantea de mirada de pequeñez, miradas críticas, cual más, cual menos, cierto, este es un tema global y tal como dices tú, nos emplaza a analizar en 50 años más cómo se manejó esto. Pero a mí yo creo que todos estamos de acuerdo, que aquí podemos hacer mejor las cosas. Y ahí es donde yo creo que ha faltado proactividad desde el gobierno local, precisamente para hacer cosas a su alcance. Hoy día no se trata de promover el turismo, se trata de rescatar una industria que está en una situación de catástrofe y por lo tanto el gobierno tiene herramientas por ir en apoyo de ello. Una de las que al menos yo he planteado, y no es para un cargo de un nuevo gobernador que parte el próximo año, sino que tomarla ahora. Perfectamente el gobierno regional puede hacer un programa para ir en apoyo de ese tipo, de esa industria focalizada y en ese sentido generar obras que puedan asegurar mayor empleo. En eso creo que no ha habido ninguna innovación de cara a lo que ha sido este año y tampoco se ve para el próximo. Entonces se pueden seguir haciendo cosas y ahí no es que este gobierno uno diga lo está haciendo mal, sino que en el fondo es emplazar, hagan cosas diferentes, porque si sigue haciéndose lo mismo no se está llegando a resolver los problemas de las personas. Eduardo, quizás ahí quisiera extender o dar tu punto de vista de por dónde pudiésemos tratar de motivar y generar un debate para tomar otro tipo de medidas. A ver, yo creo que ya la semana pasada yo había planteado como cifras, porque al final las cifras importan para poder hacer los análisis. En la gente se ha gastado, actualizando las cifras, cerca de $6.000 millones.
a través de los planes IFE y otros planes, ¿no es cierto?, que tienen que ver con ingresos bono a la clase media, etc. Claro, bono a la clase media, etcétera, etcétera. Directo a la gente, 6.000 millones de dólares. La gente ha retirado de la AFP 16.000 millones de dólares. O sea, ahí hay un dato concreto de que hoy día la crisis ha sido resuelta básicamente por la propia gente, con dinero que obviamente debieran estar destinados a sus jubilaciones o a su seguro de cesantía, y no a tener que echarle la mano ¿no es cierto?, a sus propios ingresos. Ahora, alguien podría decir, sí, bueno, pero es que somos un país pobre. Pero fíjese que Chile es uno de los países que tiene la menor deuda pública en Latinoamérica y una de las menores deudas públicas en el mundo. Es un país que tuvo la gracia, ¿no es cierto?, de hacer los ahorros cuando correspondían, ¿no es cierto?, y juntar cerca de casi 26.000 millones de dólares en bonos soberanos y otras situaciones más. Este año, la proyección que hace el Fondo Monetario Internacional para el próximo es que la deuda pública chilena va a aumentar un 9% de la que ya tiene. El año 2017 teníamos un 25% del PIB como deuda fiscal, y el año 2020 se proyectaba que íbamos a tener un 30%, porque ha ido creciendo en torno al 3% anual. Es decir, el año 2020 vamos a estar en un 30% y el año 2021 en un 39%. Un 9% adicional, producto obviamente de lo que ha generado esta pandemia. Pero fíjate que en los países del entorno, que uno podría decir, bueno, son otros países, el promedio de aumento de la deuda pública, producto de que el Estado, digamos, tomó la decisión de gastar, es de un 19%. El salto que se va a pegar la deuda pública en esos países. Chile tiene holgura para eso. O sea, no lleguemos al 19, pero lleguemos al 12, lleguemos al 14, porque también están los que dicen, sí, pero es que hay que guardar todavía un poco más, porque nadie asegura que no haya un segundo brote importante en la capital, o un tercer brote. Vuelvo al tema del año que vivimos en peligro. Pero el Estado ha sido mezquino. Y yo creo que es por razones ideológicas de quienes manejan la hacienda en este país. Que no entienden que la gente está pasando hambre. Que no entienden que la gente está quebrando sus industrias, sus pymes, sus pequeños negocios que le ha costado un montón de tiempo, ¿no es cierto?, y de recursos sostenerlo y levantarlo. Acá el único que puede resolver el problema es el Estado. Si aquí no va a caer plata del cielo, y el Estado sí se puede endeudar. Hoy día, precisamente, yo lo estaba escuchando en la mañana en algunos actores económicos, la plata está barata. O sea, el mercado está buscando países como Chile, que son países en los cuales se tiene confianza porque su política macroeconómica y en general su situación económica es estable y no va a caer, aunque se gaste más plata, porque tenemos los bonos soberanos y porque tenemos esto que se ha hecho durante 30 años de sostener una economía, ¿no es cierto?, con datos macroeconómicos importantes. Sin embargo, Hacienda ha sido, insisto, mezquina, lenta. Yo entiendo el tema de que el tema de la movilización del Estado es un problema, puede echar a andar la situación, pero aún así recién ahora estamos viendo, ayer el gobierno dijo que estaba estudiando un nuevo bono, ¿no es cierto?, o un nuevo plan, ¿no es cierto?, de bono para las familias, recién ahora. Insisto, el Estado tiene posibilidades, debiera hacer uso de esos recursos, y como no lo hace, va a haber otro 10% que se va a retirar, la gente va a tener que volver a hacer uso de sus propios recursos, y eso va a tener impacto posteriormente en las jubilaciones. Espero que, como esto es más rápido, que la gente retire plata, el Estado después haga razón de, ¿no es cierto?, de esta situación y retorne esos recursos que se salieron, ¿no es cierto?, haciendo aportes directos a través de algún sistema, ¿no es cierto?, de impuestos o qué sé yo, para que la gente recupere su capacidad de tener una jubilación digna. Bueno, con la AFP todavía no sabemos, pero a futuro. Son buenos los datos que nos plantea Eduardo, Hernán y Gabriel, porque en realidad 16.000 millones de dólares vienen del 10%. Los bonos soberanos son 26.000, o sea, es plata que está ahorrada, no es plata que ir a pedir un crédito, es plata que está ahorrada. Y el IFE fueron 6.000, o sea, en el fondo, durante todo este año, que podemos decir desde marzo, finales de marzo, partamos de abril a octubre, durante 6 meses, se han gastado 6.000 en el IFE, pero hay capacidad para gastar... IFE y AFC, claro, y otros bonos de clase media.
Pero también recordemos que hubo un acuerdo por gastar 12.000 millones. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, efectivamente el Estado tiene posibilidades de poder ir en ayuda directa a las familias. Entonces, cuesta entender porque, tal como dice Gabriel, la libertad es importante, pero si no tengo la libertad, porque entiendo en el contexto en el que estoy, el único que te puede ayudar es el Estado, y esto no significa, Hernán, tener una mirada socialista o totalitaria, estatista, sino que es la concepción misma de un Estado. O sea, en el fondo, en este caso, vuelvo a insistir, hay industrias que están en zonas de catástrofe. Gabriel. Pero ustedes sacan cuentas alegres, ¿no? Oye, esto de aquí, esto de allá, y no alcanza, estamos... ¿Qué cuentas más alegres? Ojalá con Eduardo como ministro de Hacienda estaríamos en jauja, estaríamos felices, todos tendríamos... No, pero si tampoco se trata de hacer una fiesta, Hernán, pero... Oye, pero que esas cuentas alegres, decir, oye, tenemos 60, podemos... Total, nada. O sea, y el mismo está diciendo, pues un segundo brote, un tercer brote, no sabemos qué está pasando, no sabemos, lamentablemente. Mira, Ferreira, yo soy bastante... Yo entiendo, manito de guagua, yo soy bastante manito de guagua, a pesar de lo que tú piensas. Pero claramente yo he pasado hambre en mi vida, pues. No sé si tú. Gabriel. Ahí está la diferencia. Tuviste la universidad gratis, ¿no? Hernán, Gabriel. No, si igual tuve que pagar algo. Poquito. Dale, Gabriel. Resulta de que todo esto que estábamos hablando, lo venimos hablando hace muchos meses, cuando ya estábamos hablando del primer retiro, o de la primera vez que se dio IFE, o cuando se dieron 500 lucas, no sabíamos cuántas veces se podía repetir. Yo creo que muchos aspirábamos a que no necesitemos más que esto, pero ha sido largo, ha sido tortuoso. Nadie ha querido que sea así, pero lamentablemente el escenario que tenemos, y yo creo que un Estado independiente quien esté gobernando no debe caer bajo la tentación de tirar toda la carne en la parrilla. Yo también soy crítico porque finalmente en Renovación Nacional en algún momento dijimos, pucha, antes de esto, ya para el 18 de octubre, perdonémosle a esta gente que hoy día pudiese tener gratuidad y que tenía fondo con aval crédito con aval del Estado ayer, hagamos una fórmula para ayudarlos y para que tengan un crédito blando, sin intereses, o que accedan a la gratuidad que pudieron haber accedido años atrás. Eso eran 1.000 millones. Y claro, la billetera está apretada y desde esos tiempos en adelante hemos visto tiempos difíciles y se contrapone con lo que dicen la OCDE, con lo que aquí estamos señalando de que de repente hay recursos y que deben ocuparse en la excepcionalidad. Lo único que yo rescato es que hay que ser súper responsables porque no sabemos de cuánto aliento más tenemos que tener, no sabemos dónde termina esta carrera y vamos a tener que mirar hacia futuro. Sí, yo estoy de acuerdo en eso, muchachos, pero también no podemos en el fondo estar pensando si hay que buscar un punto intermedio. Les vuelvo a decir, aquí yo no propongo, Hernán Ferreira, gastarnos la plata, hacer una fiesta, sino que simplemente no seguir dilatando las malas condiciones que hay muchas familias en Chile. Entonces, frente a eso, a la fecha, corrígeme, pero hemos gastado 12.000 millones en esto, por darte un número, que es el marco de un acuerdo que hubo en 6 meses. ¿Por qué no otros 12.000 en los próximos 6? Ni siquiera estoy pidiendo que nos endeudemos, si hay capacidad de dinero. Entonces, en el fondo, el sentido común de una familia, si yo tengo algo de ahorro en el banco, perdí el empleo, tengo que alimentar a mi familia, no saco nada con tener el ahorro en el banco. O sea, en el fondo hay prioridades. Por cierto que no quisiera gastar ese ahorro, pero tampoco es que voy a sacar el ahorro que tengo sin trabajo para poder resolver la urgencia más básica de una familia, que es la alimentación. Entonces, ahí es donde yo diría que es el punto intermedio y salir de la ideología, no, es que aquí se va a empobrecer el Estado. Es cierto, pero también yo ahí es un tema de urgencias y vuelvo a insistir, yo creo que aquí ha faltado también
quizás la proyección ha sido demasiado conservadora en términos del gasto de lo que debiese haber sido. Y es solo ese el punto de vista. Muchachos, nos queda poco tiempo, 1 minuto cada uno y nos vamos con el programa. Hernán. Eduardo, dale, Eduardo. Bueno, seguir pensando que este año vamos a vivir en peligro, el próximo año igual. Ojalá llegue la vacuna, no es seguro que llegue. Y pedirle a la gente que se cuide, que si salgan con mascarilla, que guarden la distancia social y usen el alcohol gel y tener la confianza, digamos, que en algún momento vamos a salir de este atolladero, ¿no es cierto? Más temprano que tarde, creo yo, pero no nos olvidemos de cuidarnos y pedirle al Estado y al gobierno que se ponga la mano al corazón y que más que pensar, ¿no es cierto?, en el futuro que no sabemos, ¿no es cierto?, cómo viene, pienso en lo inmediato de que hay mucha gente que está pasando necesidades, que está pasando hambre, industrias que están quebrando y que salga rápidamente, ¿no es cierto?, a otorgar el apoyo necesario como lo han hecho otros países del mundo. Eso nomás. Okay. Gracias, Eduardo. Gabriel. Sí, continuar con las medidas de cuidado, lavarse las manos, distancia social, usar mascarilla en todos los espacios. Cuando una autoridad dijo, y fue bien cuestionado, que había que usar mascarilla dentro de la casa, se refería a cuando entremos a otra vivienda. Cuando uno va a ver a alguien, no debería sacarse la mascarilla. Ahí se produce la mayor cantidad de contagios. Pero más allá de reforzar eso, también pedirles la paciencia, continuar con la paciencia que hemos tenido y no quebrarnos ante la necesidad de salir y pensar que cuando uno está afligido deben estar mucho más afligidos los funcionarios de la salud con tanta trabajo y ardua labor que llevan hasta el momento, así que pensarlo de esa forma. Ok, Hernán, ¿quieres cerrar? Cierra entonces. No cerrar, era para que fuera más democrático. No, es un llamado, digamos, un poco también a la autoridad que trate de ver y de escuchar a la gente. Por favor, que escuche a la gente, que si la gente sale a la calle, uno, porque efectivamente necesita trabajar, y otro también porque necesita salir, mesas de encierro, simplemente salir a caminar, ¿no? Ya ni siquiera a trabajar, ni siquiera a molestar, a caminar con su pareja, con su adulto mayor, dar una vuelta a la cuadra, porque la gente está asustada, es que si no me pillan sin esa conducta, ¿qué van a hacer? 300, 600 mil pesos, si no yo voy a estar la multa. Entonces toda la gente asustada me decía, porque el Estado le decía, oiga, a usted le vamos a... Entonces yo creo que deben flexibilizar la autoridad de tendencia, debe entender esta situación, porque yo un llamado, ya que lo tengo que hacer acá nomás desde la palestra pública, porque de otra manera no pescan, pero no me quiero ir así a pesar de que soy el cargo que tengo. Así que es eso, y ánimo que esto lo vamos a superar, mantener arriba el ánimo. Yo sé que no es fácil, pero mantenerse positivo. Creo que esto es lo mejor para esta Muy bien, Hernán, Eduardo, Gabriel. Esto fue Pauta Semanal. Deseamos la mejor buena vibra en estos momentos difíciles, estar unidos y tratar un llamado al gobierno de tener un poco más de empatía. Precisamente me sumo a lo que dice Hernán, Gabriel y Eduardo, con responsabilidad, pero también con audacia para tomar medidas entre nosotros, que no necesariamente tienen que ser las medidas que pueden ser muy exitosas en otras partes del país. Necesitamos también, aquí en una región que vive en torno a la naturaleza, necesitamos también poder acceder a la naturaleza y por lo tanto el llamado al gobierno a tener una mirada distinta precisamente en momentos muy complejos para toda la población. Que tengan un buen fin de semana y una mejor semana. Hasta la próxima. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentó Pauta Semanal. Participan Juan